no está mal, un tema de sobrevivencia. Al respecto de eso, como David está preocupado, me imagino que Pedro también está preocupado, y esto me imagino que es del Juan Carlos Delgado, ¿no? Sí, es. ¿Cómo lo llamas? Juan Carlos. No, lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Juan Carlos. Muy ordenado. Después vienen conmigo. Entonces, la evaluación, si recuerdan la evaluación que tuvimos con sistema electrónico se llama digital, va a ser más o menos de la misma onda, va a ser una especie de un certamen, pero como no tenemos sábado para hacer el certamen, va a ser, entre comillas, para la casa. Pero voy a acotar el tiempo, no voy a dar tanto tiempo como una semana, probablemente de 2 o 3 días, en el fondo para que no haya tanto movimiento de lo que han hecho nuestros compañeros. Y el objetivo es enfocado en un par de cálculos, pero principalmente en el análisis. ¿Qué es lo que es análisis? Interpretar los resultados, interpretar lo que estamos haciendo. Muy bien. ¿Ya? Por eso les doy tanto énfasis a las formas de ondas, a miren aquí, miren acá, esto por esto, esto por esto. Entonces, como ya hemos hecho un poco de cálculo y hemos hecho un poco de demostraciones, hoy día, disculpen mi agilidad lacuna, me se la pata el día después. Hoy día lo que les voy a mostrar, y ahí comenten ustedes, su realimentación para mí es importante, porque ustedes son mis clientes en el fondo, y tengo que al menos hacer de que sientan que algo están aprendiendo. Les voy a mostrar entonces un poco cómo son las simulaciones y las formas de onda, seguramente están puestas ahí en el CPT. Estoy todavía tratando de conseguirme licencias de CSIC para que puedan hacer algunas cosas, a ver si también la evaluación va para ese lado. ¿Hemos usado que sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo saben usar? No. Está bueno, ¿no? No hay cortina. ¿Fue con el Gerardo? Ya, partamos entonces. Lo que vamos a hacer hoy día es, primero que nada, y a partir de los ejemplos, nos vamos a ver de alterna continua, para que ustedes también los puedan tener. Y vamos a ver aquí, primero que nada, ¿cuál podemos ver primero? Voy a abrir este. Voy a abrir este. ¿Se pueden poner un poco más para acá? Sí. Por favor, porque el proyector. ¿Me ayuda mucho?
Y solamente se Bueno, lo... apágate la luz. No, si la luz no es nada, es el favor de la luz. Igual ayuda. Igual no. No, entonces... Sí. Ah, Acérquense, por favor. Este dispositivo se los mostré. No es parte de la etapa de rectificación. No es parte de la etapa de rectificación. ¿Ya? ¿Recuerdan cuándo se los mostré? ¿Qué es lo que es? ¿Qué dispositivo es? Un IGBT. IGBT. ¿Qué dijo el director? Que levante la mano. Muy bien. Muy bien por levantar la mano. ¿Ya? No es un director. Es lo primero que quiero hacer. La diferencia es que hay un montón de semiconductores distintos. ¿Ya? Y en este caso este es un IGBT. No se asusten si está pensando en qué momento pasó esta materia, porque no es materia pasada, simplemente se lo estoy mostrando. El IGBT lo vamos a ver principalmente en la etapa de inversores. ¿Ya? No se usa típicamente en rectificadores, típicamente en aplicaciones que uno puede considerar ya maduras. ¿Cuáles son las aplicaciones maduras? Variadores de frecuencia, por ejemplo, accionamientos para continua. No se usan de esta forma. ¿Por qué no se usan de esta forma? Porque es tecnología que es cara, es un poco frágil, ¿ya? Porque recuerdo, ¿cierto?, de que a medida de que los semiconductores tienen más características en cuanto a la conmutación y velocidad de conmutación, básicamente pierden capacidad de rating de voltaje y corriente. Y eso es porque el material semiconductor se vuelve más complejo. Entonces este dispositivo, que si lo recuerdan de cuando vimos semiconductores, se podía encender y apagar a través de una señal de voltaje en el gate, ¿ya? Es un dispositivo que en el fondo no aguanta tanto voltaje ni aguanta tanta corriente como aguanta el diodo. Pero el diodo no lo puede encender ni apagar. El diodo básicamente queda en función, ¿cierto?, de lo que pase en la red eléctrica. Este distor lo puedo encender y no lo puedo apagar. Este dispositivo lo puedo encender y apagar. Pero este dispositivo no aguanta tanta voltaje y tanta corriente como el tiristor tampoco. Así como el tiristor no aguanta tanto como el diodo. Se dan cuenta como que uno va bajando la exigencia o las capacidades de voltaje de rating de voltaje y corriente a medida de que va cambiando el semiconductor. Esto es un IGBT. Hay semiconductores de menores pérdidas y más rápidos, que son los MOSFET, que en este momento ya en aplicaciones de potencia están tomándose el mercado, principalmente en aplicaciones fotovoltaicas, por ejemplo, banco de baterías a niveles de baja tensión, y que por supuesto el MOSFET tiene menos pérdida, es más rápido, pero no le puedo pedir tanto bloqueo de voltaje ni tanta capacidad de corriente como el IGBT. IGBT, típicamente aplicaciones, y lo vamos a ver después en accionamiento, van a ver accionamiento, nosotros lo vamos a ver en inversores, accionamiento con la profesora Legiani, es capaz de trabajar perfectamente, muy bien, en aplicaciones de media tensión. ¿Cuál es el rango de media tensión? Para electrónica de potencia, porque para ustedes la media tensión llega mucho más allá. Para electrónica de potencia parte de 1 kV y termina más o menos como los 4 a 7 kV, dependiendo del fabricante. Y hay fabricantes que han logrado extender el chique hasta los 13,8 kV. ¿Ya? Entonces ese es más o menos el rango de tensión donde se define media tensión para accionamientos eléctricos. De 1 kilo para abajo, básicamente baja tensión, de 13,8 para arriba, ya las aplicaciones quedan fuera de este tipo de electrónica de potencia. Entonces, nuevamente, un poco raya para la suma, este tipo de estructura no la van a ver, no es parte del curso, se las muestro, no la van a ver dentro del curso, se las presento aquí rápidamente, pero sí la van a empezar a ver fuertemente si se meten en temas de energía renovable. Se empiezan a meter, por ejemplo, en instalaciones de inversores fotovoltaicos, de almacenamiento de energía, esta es la estructura que van a tener. ¿Y por qué? Porque tiene la gracia, así como me preguntó uno de sus compañeros, de trabajar en 2 cuadrantes. ¿Cuáles son estos 2 cuadrantes? Recordemos de que en los cuadrantes, y gracias a su compañero me preguntó, tenemos voltaje y corriente, y este es un cuadrante positivo, donde tenemos la posibilidad de tener voltaje y corrientes positivas. Y este es un cuadrante negativo, porque tenemos la posibilidad de tener corrientes positivas, pero voltaje negativo. Entonces, ¿cuál es la gracia de este dispositivo? Disculpen, voy a agregar un poco más de cosas porque este dispositivo hace lo contrario. ¿Qué más tiene este dispositivo? Este dispositivo, ¿cierto? Disculpen, en cuadrantes tenemos la posibilidad aquí de tener voltajes negativos, corrientes negativos, por lo tanto es un cuadrante positivo, y este voltajes positivos, corrientes negativos, y este es un cuadrante negativo. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este es el cuarto. ¿Por qué poner los positivos y negativos? Porque eso básicamente me define el flujo de potencia. ¿Ya? Si tengo voltaje y corriente positivo, que lo que implica de que si soy fuente estoy entregando potencia, si soy carga estoy recibiendo potencia.
Por el contrario, si estoy en un cuadrante negativo, significa que no estoy entregando. Desde el punto de vista entonces de un inversor fotovoltaico o de un banco de batería, pensemos directamente en un inversor fotovoltaico, que es lo que tengo el dispositivo, tengo después el inversor, y en este caso es un inversor, ya de C a C, y después tengo la red eléctrica acá, por lo tanto el flujo de potencia es solamente positivo. Pero si tengo un sistema que tiene, ahí está la cosita de fotovoltaico, si tiene un sistema de fotovoltaico, y esto es lo que está pegando ahora, ¿cierto? Y acá tengo un sistema de banco de batería, estos los tengo los dos conectados de alguna forma en paralelo al mismo bus de continua, y aquí tengo un conversor de continua a alterna. Básicamente este sistema puede ser totalmente bidireccional, y acá tengo las notas bonitas como las de los dibujos por el cambio. ¿Por qué? Porque si quiero sacar potencia, ya sea de las baterías o al panel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer de que este dispositivo tome lo que está aquí, este voltaje, la corriente de para allá, ¿cierto? Voltaje positivo acá, la corriente negativa para allá, por lo tanto estamos sacando la potencia de aquí y pasándola para acá. Pero si quiero cargar el banco de baterías, ¿qué tengo que hacer? Abrir acá. Y lo que debo hacer entonces ahora es hacer de que las corrientes circulen en sentido contrario y el voltaje se mantenga con la misma polaridad. Si se dan cuenta, aquí no puedo cambiar la polaridad del voltaje porque la misma polaridad del voltaje del banco de batería. Por lo tanto, este dispositivo, ¿en qué cuadrante está trabajando? En esos dos cuadrantes que están ahí. Voltaje siempre positivo, porque este voltaje está puesto por el lado continua y la corriente la puedo hacer positiva y entregar potencia, o hacer negativa y sacar la potencia y llevarla al lado de la red. ¿Por qué puedo asumir de que la puedo llevar al lado de la red? Y esta es la parte que les quería mostrar, porque si se dan cuenta, la estructura básicamente es una estructura de switches. No hay acumuladores en esta parte. Por lo tanto, todo lo que entra tiene que salir en potencia eléctrica. Último punto, si se dan cuenta, también aquí está el concepto de pierna. ¿Qué es lo que es una pierna de potencia? Un arreglo con un semiconductor superior, semiconductor inferior, barra negativa, barra positiva y conexión a la fase. Entonces lo van a encontrar siempre, o que el fabricante les entregue directamente la pierna ya fabricada y ustedes la conectan, o ustedes van a tener que conectar, ¿no es cierto?, cada elemento por separado. Ahí lo respondo. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando el fabricante a usted le entrega el módulo construido, o lo construye usted, el fabricante inmediatamente queda limitado a cuánta potencia puede disipar. ¿Por qué? Porque el bloquecito ya está construido. Cuéntame. Profe, usted dijo de algo de acumulativo. Que no hay acumuladores antes. No hay nada que acumule. ¿Qué puede acumular? Eso. Condensadores, inductores. Pero eso es solamente donde están los IGBT, ¿cierto? Claro, estamos hablando solamente de la parte de los IGBT. Ahora, ¿este condensador acumula? Por supuesto que acumula. Pero el uso que tiene es principalmente llevarlo a estado estacionario y después no moverle el voltaje. Se mantiene constante. ¿Ya? Y como se mantiene constante, dado cierto de que la energía en un condensador es igual a 1/2 por el condensador por el voltaje cuadrado, ¿ya? Y ese voltaje no está variando, entonces la variación de energía, que es igual a la potencia, que sería igual entonces a 1/2 por el condensador por el voltaje final al cuadrado menos el voltaje inicial al cuadrado, ¿cierto? No hay variación de voltaje, por lo tanto la potencia es igual a 0, la variación de energía es igual a 0 y la energía acumulada se mantiene constante. Una vez de que se cargó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted lo enchufa, va a llegar un transiente, se carga y después nunca más va a requerir energía. ¿No? ¿No me cree? Vamos a echar a andar esto, veamos cómo simular. Lo último, dado de que este dispositivo hay que dispararlo, aquí está simplificado, pero además se requiere todo un sistema que es basado en electrónica, aquí está con el diagrama del bloque para poder hacer el control. Simplemente se los muestro, no es parte del curso, pero las profesiones de Cristian iban a volver a dar módulos de este tipo para hacer el control de las máquinas probablemente en accionamiento. Entonces vamos a ver cómo simula. Aquí está el voltaje continuo. El que le dije que se mantenía constante, ver para creer. Esto parte en 0, cargo el condensador. ¿Qué significa cuando cargo el condensador? De que el voltaje inicial es 0 y el voltaje final es algún valor por acá. Voltaje inicial es 0, voltaje final está por allá. Acá me falta algo importante. Delta T. Tiempo final con el tiempo inicial. ¿Por
cualquier variación de energía, ¿cierto? Como una variación de voltaje entre el tiempo inicial, que era 0, y el tiempo final, que es el voltaje que queda ahí, definitivamente el elemento ha consumido potencia. Hasta el momento que se cargó. Y después, en el momento en que se carga, ¿qué pasa con el voltaje? Tiene un ripple pequeño, ¿cierto? Pero podemos asumir que es constante para fines de análisis de potencia y energía. Por lo tanto, este delta es igual a 0, no hay potencia consumida por el condensador, pero su energía se mantiene constante. ¿Qué significa eso? De que el sistema no está acumulando, ya acumuló y ahora, ¿cierto?, está funcionando como un sistema que recibe y pasa hacia el otro lado. Vamos a ver aquí qué pasa con las corrientes de entrada. ¿Cómo eran las corrientes en un rectificador? ¿Están las corrientes ahí? Y así se llama. ¿Cómo eran las corrientes en un rectificador de ese impulso? Ya, pues lo vimos esta Como semana. forma de conejo. Bien, bien. ¿Alguien se acuerda al menos de la técnica? Con forma de dientes de conejo. Eso. ¿Cierto? Bien tocado. Esta corriente es totalmente sinusoidal por efecto del filtro. Esta es una mentira ahí. Dejémosla, totalmente sinusoidal por efecto del filtro. Tratamos de que el filtro baje, pero después no me va a controlar. Dejémoslo ahí. El condensador no se alcanzará a cambiar, pero pregunta, ¿esta corriente de aquí es sinusoidal o está distorsionada? Está muy distorsionada. Está muy distorsionada. ¿Ya? Por eso requiere siempre ese inductor de filtro en la entrada para poder trabajar bien. Vamos a abrir otro ahora. O vamos a directamente a hacer un multiplicador de 6 pulsos. ¿Les parece? Primero que nada, buscamos el trifásico. Ahí está el trifásico. Configurémoslo al tiro. Aquí me pide el voltaje entre líneas en el RMS. Pensemos en un sistema chileno, en baja tensión. ¿Cuánto es la tensión entre líneas para un sistema de baja tensión en el RMS? 220 por raíz de 2. 220 por raíz de 3. Por raíz de 3. ¿Por qué no por raíz de 2? Porque cuando hago el 220 por raíz de 2, tengo el valor de RMS, ¿cierto? De 220 por una fase y hago el raíz de 2 y lo paso a la amplitud por fase. Pero lo que yo estoy buscando aquí es el valor de RMS entre líneas. Y pasar de fase a líneas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por raíz de 3. Multiplicar por raíz de 3. Ya, entonces estoy haciendo. Hagámoslo por 220 por raíz de 3. Aquí le puedo poner ese QLT. ¿Y la frecuencia de la red cuánto es? 50. Ahí está. Entonces ahí tengo un sistema de alimentación. Voy a poner el puente de diodos. Esto es lo que yo les decía que era una pierna. Un diodo arriba, un diodo abajo y así. Y después la conexión a las barras. Y esto en un sistema trifásico, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? 3. ¿Cierto? Entonces ahí tengo los 3 diodos ya armados. Y de ahí conecto acá, conecto aquí. Y aquí ya tengo armado mi lado de continua y aquí lo que tengo que hacer es conectar mi lado de alterna. Y vamos a conectar ahí el lado de alterna. ¿Está bien lo que hice? Conectar la tierra al neutro. Si ustedes fueran a terreno y conectan el neutro a tierra, ¿alguien les diría algo? Además, yo creo que sí, pero... Una buena respuesta. Para fines de simulación me lo puedo permitir. Para fines reales no puedo conectar la tierra del transformador, que aquí podría ser un transformador al neutro. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Gráficamente estoy haciendo eso. Para fines de simulación solamente me estamos dando un punto de referencia. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder usar este bloquecito y tener aquí el voltaje de la fase. Voy a poner el voltaje aquí de A, lo voy a marcar ahí, y vamos a tomar también como medición el voltaje de la fase entre líneas de A y B. Y lo vamos a conectar, ¿cierto? El positivo a A y este otro al B. Y aquí vamos a colocar una resistencia de 1 ohm por hora. O dejemos el de 10 para que se chique, porque si no va a quedar mal.
Este aquí lo conectamos, lo último que nos queda es el control de simulación. Le damos a pedir aquí que lo haga de esta forma y que nos simule. Aquí se coloca el tiempo de simulación. ¿Todos los calores son? Buena pregunta. El tiempo está en segundos. Por lo tanto, el paso de simulación ahí son 10 milisegundos y esto significa simular solamente los primeros 100 milisegundos. 0.1. Lo corremos acá. Vamos a ver el voltajeado. Vamos a borrar esta pantalla de acá. El voltajeado. Y el voltaje AB lo vamos a poner acá. ¿Qué es lo que podemos ver? Como análisis, ¿qué es lo que podemos ver? Váyanse más acá, por favor, porque el proyector no Explique es el bueno. nombre de voltaje. Podemos ver, ¿cierto?, de que tenemos dos señales sinusoidales. Esto es análisis. Alguien dijo, ¿cierto?, de ver los resultados, analizar, poder comentar. Acostúmbrense, por favor, no solamente en este curso, y siempre con algún tipo de fundamento, a que cuando les muestren cosas y les pregunten qué es lo que veo aquí, aunque a usted le parezca ridículo decirlo, díganlo. Entonces, ¿qué es lo que ve aquí? Díganme una cosa que ve acá. Le voy a preguntar a 3 personas. ¿Qué ve aquí? La diferencia entre pico y voltaje. No, no lo puedo ver fácil. ¿Hay un desfase? No, no lo puedo ver fácil. Lo más simple que ve aquí, lo más básico que ve aquí. Una onda sinusoidal perfecta. Muy bien. 2 formas de onda sinusoidales perfectas. Es lo primero que tendría que decir. ¿Ya? Ahora, una vez que identifiqué que son sinusoidales perfectas, ¿qué podría decir? Mi sugerencia es que se vayan a la amplitud. Perfecto, son distintas, ¿cierto? Alguien me podría decir, una tiene esta amplitud o la otra tiene esta otra amplitud, lo cual también me lleva a saber que son distintas. Lo tercero, como son sinusoidales, ahí, alguien dijo la fase. Están en fase, una está en adelanto, una está en atraso, ¿cierto? ¿Cómo lo tengo que saber si es que están en adelanto y atraso cuando las observo gráficamente? El inicio de la resolución. ¿Alguien dijo el inicio? ¿Qué dijo? ¿De los cruces por cero? Muy bien, o los cruces por cero. Típicamente yo se los mostré, ¿cierto? En realidad, claro, el inicio, lamento haberlo quizás movido ahí porque el inicio siempre yo lo pongo ahí, ¿cierto? Pero en realidad aquí ya podemos ver de que la forma de onda está por cualquier lado. Por lo tanto, tenemos una que pasa ahí, otra que pasa por acá, y básicamente tengo que ver el cruce por cero y hacia dónde se va positivo una, y el cruce por cero y hacia dónde se va positiva la otra. Y ahí tratar de establecer cuánto nivel de fase. Recuerden que la que cruza primero con respecto al cero a la otra, ¿cierto? Significa que está en adelanto. O si la otra, ¿cierto?, cruza después con respecto a la otra está en atraso. Pero siempre tengo que darme una referencia, ¿ya? Porque obviamente siempre si hay desfase, una va a estar en adelanto y la otra va a estar en atraso. Típicamente el sistema eléctrico, ¿cuál es nuestra referencia? El voltaje de la red. Por lo tanto, la corriente después definimos si está en adelanto o definimos si está en atraso. ¿Y por qué el voltaje de la red? Se los comenté en las primeras clases. Porque es esperable de que el voltaje de la red no esté haciendo cosas raras, que básicamente sea inamovible, por así decirlo. ¿Y por qué es esperable eso? Porque tenemos grandes máquinas generadoras moviéndose con una inercia gigante, ¿cierto?, manteniéndose estable. En cambio, ¿qué pasa con la corriente? ¿De quién depende la corriente si el voltaje es inamovible? La carga. De la carga. ¿Y qué pasa con la carga? Que puede hacer lo que quiera, entre comillas. Piensen ustedes en la casa. Pienso yo ahora, por ejemplo, que el crío, uno debe estar jugando play, otro debe estar viendo tele, otro, mi señora seguramente está prendiendo el microondas, etc. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ahora a mi señor se le ocurre prender el hervidor? ¿O no se le ocurre prender el hervidor? ¿Se dan cuenta? ¿El voltaje va a cambiar por lo que hagan ellos? No. ¿La corriente va a cambiar? Definitivamente sí. Y eso lo extrapolan después en la industria. Aunque ustedes digan, no, es que la industria es tan grande que tiene un sistema de gestión de carga para saber cuándo entran y cuándo salen, igual. Basta que a un operador se le ocurra ir al baño y prende la luz para que la corriente cambie. Muy poquito, pero va a cambiar, dependiendo de lo que pase adentro. ¿Y el voltaje afuera va a cambiar? No debería. Lo esperable es que por regulación no cambie. ¿Cuál está en adelanto y cuál está en atraso? Cuesta mucho verlo así. Voltaje arriba. Por lo tanto, aquí en vecino, afortunadamente, uno puede poner las dos formas de onda en la misma gráfica. Y ahí lo pueden ver. VA es el rojo,
AB es el azul. ¿Cuál está en adelante y cuál está en atrás? Azul Azul está la azul. adelante. Prácticamente. El azul está en adelanto con respecto al rojo, o el rojo está en atraso con respecto al azul. ¿Ya? Entonces se van a tener que dar una referencia. ¿Cuál? Los dos son voltajes y están medio perdidos. ¿Cuál decir? Así que va a dar lo mismo. Pregunta, ¿cuánto será el desfase entre el voltaje azul y el voltaje rojo? No deberían ni dudarlos. ¿Cuánto es la diferencia en fase? A ver, la diferencia. Claro, si hay una diferencia en la fase. Y me sigue diciendo algo. O el ángulo, entre uno y otro. ¿Otro sí? No, 3, 5. No. Diagrama fasorial, recuerden el diagrama fasorial. ¿Cuánto es el desfase? ¿Cuánto se adelanta el voltaje de fase con respecto al voltaje, el voltaje de línea con respecto al desfase? Ay, Juan Carlos, se siente muy triste cuando le diga esto. 30 grados, siempre. 30 grados, que no se lo olvide. Ya, lo mínimo que tienen que saber como eléctricos, ¿cierto? Si van ahí a terreno, es cómo pasar de fase a línea, el valor de RMS y cuántos son los ángulos. Lo mínimo, mínimo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la corriente en la carga? No puse nada para medir la corriente, lo voy a poner ahora. Y ahora ya que tengo esos dos voltajes ahí tengo la corriente en la carga. Ahí tengo la corriente en la carga. Pregunta, ¿qué es lo que espero de la corriente en la carga? Sin ni siquiera mirar eso, sabiendo que es un rectificador trifásico, lo vimos alto en clase. ¿Cuántos pulsos debería tener con ese rectificador trifásico de fuente completo? Acá, ¿cuántos pulsos? 8. No. 3. 6. No, 6. Ya aparece bingo la cuestión, sí. Revisen los apuntes, revisen los cuadernos. ¿Ya? ¿Por qué tengo 6 pulsos? Porque estoy rectificando los semiciclos positivos y negativos. ¿De quién? Del voltaje de fase o del voltaje de línea. Vayan tomando notas, si esto es análisis. Del voltaje de fase o del voltaje de línea. Si se pierden, ¿dónde está el presión acá? Si pierden, vean el mono. ¿Qué es lo que rectifica el puente de Dios trifásico? Sí, pero ¿de fase o de línea? De fase de línea. De línea. ¿Por qué? Porque ve aquí, se tiene que dar la vuelta completa por las dos esferitas, ¿cierto?, que representan voltaje para poder tener la conexión. Por lo tanto, el voltaje es entre líneas. Entonces, me van a tener que tener paciencia aquí para poder mostrarles esto. Este va aquí, este va acá y este va acá. Entonces vean, este de aquí, ¿cuál era? El voltaje entre A y B. O sea, muy pequeño, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuál otro voltaje deberíamos medir entre líneas? Vamos a hacer un orden, entre B y C, y el voltaje entre C y A, ¿cierto? Significa entonces de que aquí la primera letra la conecto a la fase que corresponde, la segunda letra a la otra fase, entre C y A, y este va primero a C, y este va aquí, va a A. Entonces vuelvo a correr. Ya sabemos, ¿cierto?, que el voltaje de la fase por ahora no me sirve para nada, así que lo voy a borrar. Pero sí me sirve el voltaje entre líneas. Ahí está. ¿Cuánto es el desfase de los voltajes en un sistema trifásico? La rueda de fase. Claro, el desfase entre los voltajes de un sistema trifásico. 120 grados, ¿cierto? Ni lo dudo. Ahí está. Algunos se ve mal, el plato se ve mal. Así que cambiémosle el color. Y ahí están los 3 voltajes. Vamos a hacerlo un poquito más mejor. Vamos a solamente tomar un ciclo de simulación. Solamente un ciclo de simulación para poder ver.
ciclo nomás. Para poder ver un ciclo nomás. Aquí tengo la corriente en la resistencia. Para que quede mejor, para que sea también voltaje en la resistencia, así que la resistencia es 1, ahí está. Un ciclo, ¿cuántos pulsitos tengo? 6 pulsitos. 6 pulsitos, ¿sí? Ni lo pienso. Entonces pongamos acá los voltajes y vamos a poner el R1 y le vamos a poner más grosor. No fue el que yo quería. El R1 le vamos a poner más grosor. El R1 aquí es el rectificado. Si se dan cuenta, y vamos a cambiar un color, hay un color que no se ve. Ya. Observen aquí, ese pulsito de ahí, ¿a quién corresponde? Voltaje AB. Este pulsito de aquí a quién corresponde, todavía no lo sabemos. Este pulsito de aquí a quién corresponde, al voltaje BC. Este pulsito de aquí a quién corresponde, no lo sabemos. Y este de aquí a quién corresponde, al voltaje CA. Entonces ahí tenemos 3 pulsitos. El rectificador de 3 pulsos, si lo recuerdan, rectificaba semiciclos positivos. 3 semiciclos positivos, 3 pulsos. Rectificador de 6 pulsos, rectifica semiciclos positivos y negativos. ¿Dónde están? 3 semiciclos positivos. ¿Y dónde están los semiciclos negativos? Vamos a colocarlo. Le ponemos aquí que este sea menos BA. Este de aquí le vamos a poner menos BC. Y este de aquí le vamos a poner menos CA. Ahí está. Hay más rayitas, ¿cierto? No se van a ver todos los cursos, pero la idea de esto es de que puedan ver de que en el fondo cada uno de los semiciclos, tanto positivo y negativo del sistema trifásico, está aportando aquí en la parte del rectificador de 6 pulsos. ¿Queda claro? Sí. Uy, la gana. Lo último que es a donde quería llegar con esto. Ahora no me interesan los voltajes de fase, lo que me va a interesar del línea, lo que me va a interesar es el voltaje de fase. Y lo siguiente que me va a interesar es la corriente de la fase. ¿Por qué? Porque la corriente, que es función de la carga, entonces ahí tengo esto y ahí tengo eso. Ahí están los dientes de conejo. Si se dan cuenta, ¿qué podemos observar? Lo mismo que les dije cuando vimos la figura, está en fase. ¿Con qué? Con el voltaje de la fase. ¿Ya? Uno podría especular entonces que la fundamental está en fase, por lo tanto el desplazamiento del factor de potencia, que describe la potencia, ¿cierto?, la fundamental, dividido por la potencia aparente de la fundamental, debería ser unitario. Pero hay distorsión. ¿Por qué hay distorsión? ¿Por qué sabemos que hay distorsión en la corriente? Porque no hubo una sinusoidal perfecta. Entonces hay armónico. Y eso implica entonces que el factor de potencia que relaciona la potencia consumida con respecto a toda la potencia variante no va a ser unitario. Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio con respecto a el valor RMS y el THD de esta corriente. ¿Cómo se vería esa señal trifásica? Porque una fase no va a ser. ¿Quiere ver todas las señales? Sí, no, Aprovechemos de que el simulador no tendríamos que poner más puntos de corriente, quizás así. Entonces, esta es la fase B. Esta es la fase C. Voy a poner el otro gráfico. Ahí están las 3 señales. Ah, sí, lo había apuntado el otro día. Que también se las apunté. Sí. ¿Cierto? Para que no se vea tan mal. Ahí estaría la fase B. ¿Qué es lo que es esperable en la fase B? La misma corriente desfasada a 120 grados. Misma corriente desfasada a 120 grados. ¿Y qué es esperable en la fase C? La misma corriente desfasada a 120 grados. Ahí está.
puede indicar no está. O sea, si vemos el voltaje, debería quedar la misma señal, pero más abajo. ¿Quieres ver los voltajes de fase? Sí, quería. Oye, pídalo más, está muy bien, a la orden de... Aquí está el B, aquí está el C. Aquí le ponemos el B y aquí le ponemos el C. Entonces acá le ponemos qué voltaje va aquí, el B, qué voltaje está aquí, el C. Básicamente, por eso, esto fue un abuso de mi parte. Por eso siempre se muestra una fase y típicamente la fase A. ¿Por qué? Porque la primera y ¿por qué? Porque lo otro está replicado lo mismo de fase A 120 grados. ¿Lo observan? Sí, profe, disculpe, no entiendo muy bien el gráfico de corriente. ¿Por qué hay una parte donde es cero, ¿cierto? Y se hace la rectificación y después baja abruptamente. Yo les explico. Aquí cambia el color. Este es el rectificador. Aquí tiene una fase, otra fase, otra fase. Y aquí tiene una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que, como me quede nomás el voltaje rectificado, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí más o menos se termina el ciclo. Ese es el voltaje rectificado. Ese es el voltaje rectificado. Este es el voltaje, para quedarme viendo desde la mitad aquí. Aquí hay 2, aquí hay 2, por aquí está la mitad. Para poder dibujar. El voltaje de la fase A es este que está ahí. ¿Con quién conduce la fase A? Para hacerla corta. Para hacerla corta. La primera parte donde está conduciendo la fase A, el positivo, recuerda, ¿cierto?, de que está el A, el B y el C. Este diodo 1, ¿cierto?, es el diodo 1, tiene que estar encendido rectificando. Si este es positivo, ¿con quién va a estar trabajando? Si este es positivo, tiene dos opciones. Puede estar trabajando con, ¿recuerda la numeración? Este es el de 3, este es el de 5, este es el de 2, este es el de 6, este es el de 4. Entonces el diodo 1 nunca va a trabajar con el 4, siempre va a trabajar con el 6 o con el 2, ¿cierto? Cuando trabaja con el 6, ¿qué voltaje tiene? Si trabaja con el 6, ¿cierto?, significa de que A es positivo y B es negativo. Si trabaja con el 2, significa que A es positivo y que C ¿cierto?, es negativo. Pero también puede estar la posibilidad de que el D1 trabaje con de que trabaje con D4, y D4, ¿cierto?, trabaja con un A negativo y un B positivo y un A negativo y un C positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿El de 1 no puede trabajar con el 4, hijo? Ah, me equivoqué entonces. Sí, con el D1, el D4, no, el D4, en la hora también. El D4 no funciona con D1. El D4 ¿cuándo funciona? Cuando A es negativo. Y para que funcione D4, A tiene que ser negativo, ¿cierto? Y B positivo, o A negativo y C positivo. Si B es negativo, entonces está trabajando de 3. Si C es negativo, entonces está trabajando de 5. A ver, esta curvita de acá, voy a tener que volver a dibujar. Eso de ahí es una de las formas de onda de corriente que está ahí. ¿Ya? Esa parte que está ahí, voy a partir de acá. Si este es A, si esta es la corriente en la resistencia, esa que está ahí, estos dos dientecitos que están aquí, son parte de la corriente de A. ¿Y cuáles son los otros dos dientecitos que hay? Estos que están acá, que son positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que primero, D1 va a estar trabajando con A o con B, D1 trabajando, ¿cierto?, para que la corriente sea positiva, y vamos a tener ese pulsito acá en la entrada. ¿Ya? Y después, ¿con quién va a trabajar D1? Va a tener que trabajar seguramente con C,
y aquí vamos a tener el otro pulsito, que va a terminar por acá. Cuando esto pasa, para que esto pase, ¿cierto? Significa que la corriente en A, ¿cierto?, era positiva, pero que la corriente en B o en C tenía que haber sido negativa. Es decir, la corriente de la carga va por una línea y retorna por la otra. Pensemos, por ejemplo, de que estamos ocupando el diodo 1, lo voy a pintar aquí, y al mismo tiempo estamos ocupando el diodo 6 en la fase B. Entonces la corriente entra por A, entra el casquito por A y retorna por B. ¿Cuánto va a ser la corriente en C? Tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la suma de las corrientes en un sistema trifásico siempre es 0. Tengo una unidad de corriente aquí, corriente positiva, tengo la misma corriente de acá, negativa, y para que este con este sumen 0, necesariamente desde este de acá tiene que ser 0. ¿Cómo podemos corroborar eso? Podemos corroborarlo porque en este momento de 1 está funcionando, de 6 está funcionando, pero para que de 1 y de 6 funcionen, de 5 y de 2, ¿qué tiene que pasar? Tienen que estar polarizados inversos, y por lo tanto no hay continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esto que está aquí. Esto que está aquí. Que si yo sumo aquí la corriente A más la corriente B más la corriente C, ¿cuánto tiene que ser la suma? 0. Y ahí está. Alguien me dirá, no es 0. Pero fíjese usted, el orden de los numeritos que están aquí están del orden de los nanos y los micros, lo que significa que básicamente es 0 y que son solamente los decimales de cálculo del programa. ¿Ya? Eso, si usted lo pone en el orden de los niveles de corriente que están acá, básicamente es un 0. Otro ejemplo para ver lo mismo. Y este es el grafiquito que está en la PPT, que no aparece subido. Ese es el grafiquito. ¿Se da cuenta? Siempre una corriente, aquí la corriente que no se ve por el color. ¿La verdad? Sí, la verdad no se ve. ¿Está mejor? Siempre una corriente está aquí, otra corriente está a 0 y otra corriente está acá. Porque va, retorna por otro hilo y el otro hilo, entre comillas, descansa. Entonces, raya para la suma, este espacio que ve aquí de ustedes 0, es básicamente porque en ese momento no estaba conduciendo ninguno de los diodos asociados a esa fase y estaban conduciendo los diodos asociados a las otras dos fases. ¿Quién me preguntó? ¿Me queda más claro, no? Sí. Súper. Ahora, el ejercicio. El ejercicio. Yo les comenté, ¿cierto?, de que así como tenemos esto acá, la gran ayuda que siempre tenemos es la FFT. ¿Cómo se ejecuta la FFT en PSIM? Simplemente se aprieta el botoncito y aparece eso, transformada rápida de Fourier. ¿Recuerdan que les mostré la serie de Fourier y les dije nosotros vamos a evitar usar la serie de Fourier? Sí. Calcularla, porque si la vamos a utilizar como herramienta, ¿ya? Computacionalmente hay varias formas de implementar la serie de Fourier y la más fácil de implementar y la más confiable para encontrar los valores es una que se llama Fast Fourier Transform, ya que es un algoritmo conocido que teniendo un vector de valores simplemente se aplica el vector de valores, que es lo que hace PSIM cuando simula genera el vector de valores y se lo pasa al algoritmo para que el algoritmo nos grafique esto que está aquí. Pero esto que está aquí no se ve bien. Lo que les sugiero siempre es que pongan una escala lineal, partan desde el 0 y en este caso vamos a llegar hasta 1000 porque más allá no vale la pena. ¿Ya? Profe, ¿por qué el primer armónico es más alto? No le tengo una buena respuesta para eso. Lo esperable por el sistema de rectificación es de que usted está buscando tener la máxima potencia, ¿cierto?, de un armónico, que es la fundamental, o la continua, y el resto ojalá sea lo más pequeño. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es mayor desde el punto de vista matemático? Ahí no le tengo una respuesta. Le puedo buscar algo que lo deje contento, pero no le tengo una respuesta. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la FFT de quién? De la corriente IA, que está en azul, y el voltaje de A, que está en rojo. PSIM lamentablemente muestra esto como triangulitos. ¿Ya? En realidad deberían ser barras, y si fueran barras,
veríamos una barra solamente en esta componente, en estas componentes, en estas componentes, y aquí, justo al ladito y al ladito, veríamos 0. ¿Ya? Para que no entiendan, no es que el armónico crezca con una forma triangular, sino que justamente ahí hay un armónico. Eso es. Esto de aquí no me sirve mucho para fines de mostrarles, si no les muestro también la corriente en la resistencia. Y ahí está la corriente en la resistencia, por eso lo puse en 0. Si se dan cuenta, la corriente en la resistencia tiene una fuerte componente en la componente de continua, que es lo que estamos buscando, la rectificación, y después tiene este cachito, y después tiene este cachito, y después este más pequeño. Según lo que hemos visto en clases, y teniendo en cuenta de que estos son 50 Hz, primero que nada, en por unidad, ¿qué armónico es este? Sexto, por los 6 pulsos. ¿Ya? Sexto, que no se le olvide. ¿Hice clase o no? Ahora que ya tengo la duda. Segundo, en frecuencia, ¿qué armónico es? 6 por 5, 30, más un 0, 300. Este de aquí es más facilito, está en el 600, 12 por unidad. Este de acá, no se alcanza a ver, está en los 900, 18 por unidad. ¿Dónde aparecen los armónicos en corriente? En el armónico del lado de continua y más menos 1. Armónico de continua, sexto. ¿Dónde aparece en la corriente? Como quinter, por favor. 5 y 7. 5 y séptimo, muy bien. Acá, 11 y 13. muy bien. Acá, 17 y 19. Recuérdenlo bien, ahí lo pueden observar. ¿Se dan cuenta? Armónico en continua, 2 al lado, ¿cierto? En alterno. ¿Les queda claro? Sí. ¿Qué nos puede interesar de aquí? Ya que tenemos el espectro. Hay 2 cosas que nos pueden interesar aquí, en el lado de la corriente IA. ¿La amplitud? ¿Ah? 2 cosas que nos pueden interesar. Al menos, para fines de cálculo, ¿cierto?, de potencia. Dado de que el voltaje A lo conocemos, ¿cierto? Y por lo tanto conocemos también el voltaje A RMS. ¿Cuánto es el voltaje A RMS en este caso? Si entre líneas era de 80 RMS, ¿cuánto es el voltaje RMS que tenemos? 380, voltaje entre líneas dividido por 23. 220. Muy bien, sabemos entonces que el voltaje RMS es 220 volts. Y la corriente IA, ¿qué me interesaría saber? 2 cosas. Dado que tengo el voltaje RMS, ¿cuánto sería el voltaje RMS? ¿Ya? Es lo primero que me gustaría saber como eléctrico. Y lo segundo que me gustaría saber es qué tan distorsionada está la corriente. ¿Y cómo determino qué tan distorsionada está la corriente? Revisen los apuntes. La corriente en esa determinada por la fundamental, dividido por la fundamental. ¿Ya? ¿Lo puedo repetir? La corriente en el expresado, en la frecuencia fundamental, que es la frecuencia específica, dividido por la fundamental. Ya, casi, lo vamos a ver un poco mejor, pero básicamente es con el indicador de Taylor-Lee, que es la distorsión armónica total, que como dice su compañero, es la relación, voy a escribir acá porque no me cabe, es una forma de definirlo, es el valor, la corriente, esta sería la corriente, el TH de la corriente RMS en A, menos la corriente A, pero en la fundamental, al cuadrado y el cuadrado, dividido por quién? Por la corriente A en la fundamental al cuadrado. Ahí me puedo echar las raíces directamente al bolsillo. ¿Qué significa esto? Básicamente quedarme con la parte RMS de la distorsión y quitar la que me sirve, que es la fundamental, y ver en relación de eso cuánto tengo con respecto a la fundamental. Y como tengo el espectro, lo puedo hacer, ¿cierto? Lo que me queda es medir. Están como cabreados. Están aburridos. Dígame, por favor. Me queda poco tiempo para hacerlo entender esto. Después viene fiestas patrias y después comienza el laboratorio. Entonces, ¿qué me tendría que ser aquí? Primero que nada, ¿cuáles son los armónicos que ando buscando? La fundamental, por supuesto, de A, IA de quinto, el valor de IA de cuánto? De séptimo, básicamente todos los armónicos que pueda tener ahí. De séptimo, ¿cuál más tengo ahí? Si tengo el 12, el 11,
y a 13 y a, no, a 15 no, del 18 menos 1, 17 y a 19. Profe, Dígame. esos armónicos son solamente para sistemas de fase, ¿no es cierto? Claro, esta pueden considerarlo como la firma espectral de un rectificador trifásico. ¿Ya? Es para los sistemas trifásicos. Y es lo que les digo, si ustedes tienen un analizador de potencia, les dicen, oye, ¿sabéis que algo está pasando en el variador de frecuencia o en el sistema con inversores de continuo, ¿cierto? Podría mirar. Lo primero que tienen que mirar es ver si los voltajes, por supuesto, aplicados son correctos. Podría haber alguna falla en la fase, alguna disminución, etc. Y después mirar las corrientes y ver que tengan la forma de onda de conejo. Y después inmediatamente mirarle, ¿cierto?, el espectro. Si hubiera algo que no están viendo en el espectro. Y el analizador de calidad de suministro les debería permitir hacer todo eso. Vamos entonces ahora a medir. X1 a 50 Hz. Si se dan cuenta, ahí me aparece el valor de BA. ¿Cuánto es BA? 3.10 por 10 elevado a 2. Es 311, ¿cierto? Y eso lo sabemos porque 311 dividido por raíz de 2, y aproximado, ¿cierto?, tiene que darnos el 220. Dos cosas que ven aquí. Nuevamente insistí de que el espectro, dado de que descompone en Fourier, y en Fourier, ¿cierto?, tengo sumas de seno y coseno, tengo amplitudes y fases, no tengo valores de RMS. A menos de que específicamente les digan, estos son valores de RMS, cosa que no debería pasar. Podría pasar para alguna aplicación eléctrica, pero no debería pasar desde el punto de vista matemático. Tienen que asumir de los valores que aparecen ahí, que lo que son amplitudes. Y para pasar a la valor de RMS, la amplitud, que es lo que tengo que hacer, dividir por raíz de 2. Corriente. ¿Qué nivel de corriente tengo para la fundamental? 568,28. 568. Me voy a comer los decimales nomás, por honor al tiempo. Entonces ya ahí tengo un valor de corriente. ¿Dónde? En los 50 Hz, que es la fundamental. La siguiente. ¿Usted? ¿Cuál es la siguiente que tengo que buscar? 300. La quinta por 5. 250, ¿cierto? Escribo de 250. ¿Cuánto es la amplitud del voltaje? La amplitud del voltaje, 3.16 por 10 elevado a menos 5. Eso lo puedo considerar como un cero. Básicamente, ¿cierto? Es un tema de error de cálculo. Amplitud de la corriente, 128. 128. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente? Le voy a volver a preguntar a usted, ¿cuál es la siguiente? La séptima, por 5. No le voy a preguntar más porque después me va a decir que lo ando consiguiendo. 7 por 5, 350. Siempre se multiplica, pero siempre se multiplica por 5. por 50, porque es la red. Ah, Y la frecuencia de la red. 350, ahí está. Le pegamos ahí la punta del triangulito, voltaje 0. ¿Cuánto es la otra? 64. 64. 11 por 5. ¿Cuánto es? 550. 550. Ahí estamos, voltaje 0. 51. 650. Ya le dijeron la onda, ¿no? 650. ¿Cuánto es la corriente? 36. 750. Ah, ya. ¿Quién dijo 750? Yo. Me equivoqué yo, ¿no? 17 por 50. 8, 850. 8.50. Ahí estamos. Estamos, ¿no? Está aquí la voy a cero para que no me confunda. Ahí estamos. Estamos acá. ¿Cuánto es? 310. 31. Y nos queda la última. Recuerden que esto se hace hasta el infinito. O hasta el 56, pero no vamos a llegar hasta allá. 950. Y un ejemplo nomás. Muy bien. 950. ¿Cuánto nos da?
200. 25. ¿Qué es lo que son esto? Las amplitudes. ¿Qué es lo que tenemos que sacar ahora? Los valores RMS. ¿Y cómo paso de amplitud a RMS? Dividiendo por raíz de 2. ¿Tienes calculadora? Vamos, dividiendo por raíz de 2. 568 dividido... ¿Profe? Dígame. Una consulta, usted está modificando el valor de X1, ¿cierto? Para hacer los cálculos. Cuando vieron en los armónicos, ¿cierto? El primero, el quinto, el séptimo. Usted Aquí hay dos cursores, X1 y X2. Sí, eso. Estábamos viendo X1 y en algún momento se me estaba confundiendo con X2, así que lo escribí en seco para que no me molestara. X2 está por acá. Hay dos cursores, hay dos rayitas dando vueltas. Y le coloco la otra rayita como si fuera. Es otra rayita que me permite medir también. Ah, ya. Esos dos son cursores nomás para poder sacar la medida. Claro. Ya. 401. 401. Dejémoslo redondeado nomás. Vayan ayudándome. 90. Vayan reverificando también. 45. ¿Cuánto? 45. Ya. 36. Ya. 25. 22. ¿Está tirándome cualquier número ya o no? No, 22, Ah, ya. 21.9. Estoy muy ¿Y por qué bueno. no me dice usted? Voy a... ¿Por qué él es el que está diciendo los números? Mío. No, ¿Y el último? ese no lo saco todavía. Ya. Entonces ahora comencemos con los cálculos. Gracias, Diego. Sí. Ahora comencemos con los cálculos. Vamos a apagar el proyector porque ya no lo necesitamos más. Vamos a dejar esta ya para que el cubano tenga que irse la silla. Entonces, corriente RMS. Corriente RMS. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Se los voy a escribir para que lo noten. Se los voy a escribir en forma general y después se los voy a explicar. Sería la sumatoria desde I es igual a 0 hasta infinito, no desde I, le voy a poner desde un H, porque ya tengo una dando vuelta. ¿De quién? De la corriente, de la amplitud de la corriente, en H, dividido por raíz de 2, y eso al cuadrado. ¿Qué es lo que es la amplitud de la corriente en ese armónico dividido por raíz de 2? Es básicamente el valor RMS, ¿cierto? Y a eso, a todo eso, le tengo que aplicar la raíz. Cuando tengo las series de Fourier, eso es lo que tengo que aplicar. ¿Ya? Si lo aplicamos acá, ven el color aquí, si lo aplicamos a lo que tenemos, ¿qué es lo que implica? Que tenemos que tomar el IA de 1 dividido por raíz de 2, y eso al cuadrado, más el IA de 5 dividido por raíz de 2, y eso al cuadrado, más el IA de 7 dividido por raíz de 2, y eso al cuadrado, más ¿qué? Más IA, ¿de quién viene después? 5, 7, viene el 11, dividido por raíz de 2, al cuadrado, más, por eso se tengan pocos términos, porque si no sería una locura, dividido por raíz de 2 al cuadrado, más, ¿qué me falta? 17 y 19. Y a 17 dividido por raíz de 2 al cuadrado más 100, y a 19 dividido por raíz de 2 al cuadrado, y a todo esto le tengo que aplicar la raíz. Afortunadamente ya tengo buena parte de los numeritos, ¿cierto? Tengo todo esto, cada uno de estos de aquí, en el fondo es el IA1 RMS, y así sucesivamente, ¿cierto? Porque la amplitud dividido por raíz de 2, y por supuesto está al cuadrado, voy a poner el cuadrado.
Entonces, esto aquí se hace igual, va a ser a 400, igual a 401 al cuadrado más quién, más 90 al cuadrado más 45 al cuadrado más 36 al cuadrado más 25 al cuadrado más 22 al cuadrado más 18 al cuadrado, y a todo esto le aplico raíz. Entonces, con la calculadora $417. ¿Cuánto de día? más 416,71. 416.7 me dieron. Entonces esto podemos decir que es igual a cuánto, equivalente a cuánto, 417. a 416, 417, ahí va a subirle un pelo, 417 amperes. amper por supuesto, ¿cierto? Y con eso ya podemos sacar la potencia aparente, que es el voltaje RMS por la corriente RMS. Y podemos sacar también la potencia aparente en la fundamental, que es el voltaje de la fundamental en RMS por la corriente A1 en RMS. Podemos sacar esos dos índices de potencia y son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque este es igual a 220 por, ¿cuánto es la corriente RMS? 417, que es lo que sacamos recién. Pero este de aquí es igual a cuánto, a 220, que no va a cambiar, por no el 417, que es la corriente RMS, sino que este que está acá, por 401. Y ahí inmediatamente nos vemos de que hay una diferencia numérica, ¿cierto?, entre la potencia valente y la fundamental. ¿Ah? No, es este. ¿Ah? ¿A dónde? Este, para sacar la potencia valente, es voltaje RMS por corriente RMS en la fundamental. En la fundamental es 401. Ah, esa es la corriente. En la fundamental sí que quiero sacar la potencia valente en la fundamental. Y la potencia valente total es con los valores RMS. Ya, No, pero es que ahí está dejando dos voltajes, 220, que el voltaje RMS y la corriente RMS le puso 417. No, es que la corriente RMS está con un disco. no, es que estos valores RMS. Sí, Ese es el valor RMS. sí, bueno, sería corriente RMS. Cambiamos el S para evitar confusión. Este es el valor de corriente RMS. El valor de corriente. Disculpe la confusión. Ya, se dan cuenta que ya hay una diferencia numérica. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? El THD. ¿Cómo sacamos el THD? ¿Puedo borrar aquí? Ahí está. La corriente RMS al cuadrado con la corriente. Hay que sacarlo uno por uno. Es que afortunadamente esto ya lo sacamos. Este valor de acá ya lo sacamos. Ya. Entonces voy a sacar a borrar aquí. Voy a borrar aquí para sacar el THD de corriente y ya con eso terminamos por hoy. ¿Cuánto es el THD? El THD, de nuevo, es igual a la, en este caso que es de corriente, es igual a la corriente RMS, A, por supuesto, en este caso, al cuadrado, menos la corriente A1 en RMS, al cuadrado, a todo esto le aplico raíz, y dividido por quién? Por A1, ¿cierto? En RMS. Al cuadrado, ¿cierto? Y le aplico raíz, pero perfectamente puedo comerme su cristalino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos para este caso, ¿cuánto es la corriente ARMS? 417 al cuadrado. Aquí está la corriente ARMS. ¿Menos quién? Menos la corriente ARMS en la fundamental, que es 401 al cuadrado.
Aquí está, ¿cierto? Tomamos el espectro, sacamos la amplitud, dividimos raíz de 2, 401 y lo elevamos al cuadrado. Aplicamos la raíz. ¿Y qué tenemos abajo? 401 al cuadrado, de nuevo la componente fundamental, ¿cierto? En RMS, y elevamos al cuadrado y sacamos la raíz. Como el cuadrado, ¿cierto? Sacamos la raíz, simplemente lo dejamos ahí. Y ahora calculamos. ¿Qué calculamos? La raíz de 417 al cuadrado menos 401 al cuadrado, todo eso dividido por 401. Y esto me dio un 0,285. Y como tenemos cierto cuadrado de ampere, resto de ampere al cuadrado, le aplico raíz, me queda ampere, dividido por ampere, esto es por unidad. Y si lo quisiera en porcentaje, lo multiplico por 100 y esto me da un 28,5%. Las dos formas son válidas, pero tengo que especificar. No puedo colocar 28 sin poner el porcentaje si es un 28%, porque voy a pensar que un 28 por unidad implica 28 veces mayor. ¿Qué significa esto? Se puede interpretar de la siguiente forma, aproximadamente, como que un 28% de la señal está distorsionada en relación con la fundamental. De esa forma se puede interpretar. No es tan exacta la interpretación, pero más o menos sí la pueden idear. Pero eso es en ese armónico. ¿Ah? En ese armónico. Para esa corriente, completa. Ah, ¿Y por qué para esa corriente? Porque tomamos el RMS con todas sus componentes. Es el porcentaje de armónico del espacio. Si usted lo ve, de armónico, de distorsión, porque son las componentes en este RMS. A ver, en este RMS, ¿cuáles son la distorsión? Todas las que no son fundamentales. Todo esto de acá es distorsión. Le voy a poner una carita enojada ahí, para que se acuerde que no viene de buena onda. Y este de aquí es el que usted quiere. Se supone que la distorsión debe ir bajando. Va disminuyendo afortunadamente a medida que van aumentando los armónicos. Por eso en este caso solamente para fines de cálculo llegamos hasta el 17. Ese es el porcentaje de distorsión que tiene la carga, no la red, ¿cierto? La corriente de entrada rectificada. Por consulta, en la ecuación ahí donde está el PHD, ¿por qué abajo va en raíz y siempre se va eliminando la raíz y tal cuadrado? Es como para explicarte que todo tiene la misma relación y que son cuadrados de... Así es que, si usted revisa los libros, así viene. De aquí se desprenden otras cosas, como que por ejemplo usted puede meter esto todo dentro acá, como era esto, que hay un montón de formas distintas de hacerlo. De que tiene acá la relación entre el IA en RMS al cuadrado dividido por el IA 1 en RMS menos el IA 1 en RMS dividido por el IA 1 en RMS, y esto como cierto es el mismo numerito, eso todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces queda eso menos 1. Entonces hay varias formas de escribir la misma expresión. Creo que es. Generalmente cuando usted se compra un equipo, le dicen que lo calcula de esta forma, pero son todas las mismas cuestiones. O sea, es básicamente, como decían en el Futurama, hay que ver exhibicionista, aguanta la expresión. ¿Queda claro entonces más o menos cómo procede? Sí. El punto entonces de nuevo de por qué es importante, primero que nada, la FFT, porque nos permite encontrar esto que está aquí. Y con esto que está aquí podemos encontrar el valor RMS y podemos sacar el THD. Y podemos seguir haciendo los cálculos de potencia que después nos seguimos haciendo en este caso y que lo vamos a terminar la próxima semana. ¿Cómo bajábamos, profe, cómo bajábamos los THD? Si usted quiere disminuir el THD, la única forma, si usted lo ve, esta es la ecuación, ¿cierto?, donde está el valor RMS, significaría disminuir estos elementos que están acá. Y la forma de disminuirlo, como son componentes de frecuencia, es utilizar filtros que los atenúen. Y en el caso eléctrico, ¿cuáles son los filtros que tiene disponibles? Inductores y condensadores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de bajar el THD? Básicamente meter inductor o condensador según corresponda. Si esto es corriente, que se opone al cambio de corriente como para poder hacer el filtro, inductores. ¿Ya? El problema
el sistema va a quedar con un dispositivo que tenía distorsión, típicamente esto ya dejémoslo ahí, que tenía distorsión, ¿cierto? Este dispositivo tenía distorsión, pero el desplazamiento del factor de potencia original era unitario. ¿Por qué? Lo vimos, ¿cierto? La corriente está en fase con el voltaje. Pero si usted le pone este inductor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atenuar estos elementos, pero ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a decir. Se va a desfasar. Entonces, por un lado, ¿cierto? Va a disminuir la distorsión, pero va a agregar reactivos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué le interesa a usted? Agregar más reactivos a costa, ¿cierto?, de disminuir la distorsión o permitir la distorsión, pero tener un desplazamiento de factor de potencia unitario. Y eso ya depende de cómo usted diseñe la red y qué es lo que tiene que hacer transformador y qué es lo que bueno. ¿Ya? En general, este tipo de reactores se utilizan cuando empiezan a quedar problemas principalmente con los sistemas de comunicación. ¿Ya? Ahí alguien le pone un reactor. Lo otro que van a ver, no es de este caso, pero los sistemas monofásicos, es que va a haber algo de este tipo. Va a haber un reactor para allá, un reactor para allá, y la corriente va a entrar por aquí, y la corriente va a entrar por acá. Entonces la corriente va para acá, y la corriente va para allá, y estos de acá son acoplados, que es lo que típicamente se llama un inductor para reducir el ruido electromagnético. ¿Cuál es la idea de ese inductor? Es no reducir fuertemente los armónicos, o sea, reducir los armónicos, pero buscando la compensación entre ellos. Pero depende de tener este acoplamiento, que no se logra bien para altas potencias y altas corrientes, pero que para bajas corrientes, como puede ser, por ejemplo, un sistema domiciliario, donde la corriente, por ejemplo, de un equipo electrónico puede ser unos 5 o 10 amperes en el peor de los casos, efectivamente se puede implementar. ¿Cuál es la gracia y por qué prácticamente todos los aparatos de consumo para monofásicos están obligados a tener esto? Porque una de las normativas dice que su aparato no puede interferir electromagnéticamente con otros aparatos. ¿Ya? Es decir, yo no puedo ir y conectar mi aparato y por el hecho de haberlo conectado, que otro aparato que esté por allá, típicamente comunicaciones, deje de funcionar. Entonces, ¿cómo se evita eso? Alguien dirá, pero entonces anda a colocar el aparato lo más lejos posible. Pero recuerden que esa corriente después circula por todo el cablerío de la casa o de la empresa. Y es la corriente que en el fondo molesta. Entonces, para evitar eso, se utilizan estos reductores de ruido electromagnético. Ahí el comentario que siempre hago, ustedes más o menos que son de mi tiempo en su mayoría, no sé si recuerdan en 31 minutos un gallo que inventaba una juguera con un televisor. Y decían que era el invento más inútil del mundo. Mi hijo en este momento lo ven, ahora están de nuevo viendo 31 minutos mis críos, y no entienden el chiste. Entonces lo pasan nomás. Pero los que vivimos en los 80 sabíamos de que cuando estábamos viendo los monitos en la mañana y la mamá o la abuela, ¿cierto?, prendía el chancho eléctrico a la juguera, ¿qué pasaba con la tele? Se iba al carajo la tele. ¿Por qué? Porque los carbones, ¿cierto?, de esta máquina en continua que típicamente había, golpeaban unos con otros, ¿cierto?, se generaba interferencia, circulaba por la casa, y como la señal del televisor era una señal aérea muy débil que era amplificada por el televisor tomaba estas y otras señales, las amplificaba y la imagen se iba a cualquier lado, ¿cierto? ¿Lo recuerdan, no? Lo que vimos en los 80. Entonces, claro, el chiste es que era el aparato más inútil del mundo porque iba a querer ver el televisor, usar la juguera y no iba a poder ver tele. No, por efecto de eso. Ahora prácticamente todos los aparatos están obligados a tener eso, y cuando los abren tienen una pequeña bobina que tiene un poco de cobre para allá, un poco de cobre para allá. Y eso es todo. La paradita no de un lado, está dando vueltas. Se abre un circuito de cobre. ¿Ah? Claro, sí, un anillo, de ferrita. Un toroide. Yo no lo conocí como un transformador de corriente. Me dijeron por ahí, no sé si creen ahora con lo que dijeron. Es que como es un pedazo de material ferromagnético con cobre, usted puede hacer lo que quiera. ¿Quiere un inductor? Ahí, y completa la cuestión. ¿Quiere un transformador? Entrada, salida. ¿Quiere una bobina acoplada? La conecta ahí, la conecta para acá, a la misma red. Entonces, básicamente puede armar lo que quiera, porque es como tener las chapas de acero silicoso. Puede armar lo que quiera con el acero silicoso. ¿Quedamos hasta acá? Ánimo, los veo más apagados hoy día. Estamos siempre igual. Pesado. Ahí